Lo que yo quería resaltar inicialmente, antes de la presentación de los autores, es que la historia como género literario surge en Colombia solo después de la independencia. Eso hay que tenerlo claro. A pesar de que antes hubo obras que de alguna manera tuvieron un enfoque histórico antes de la independencia, no podemos decir que realmente ese género haya surgido en ese periodo, antes. Por ejemplo, Orlando Melo habla de Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas, que hicieron una publicación en el Correo Curioso sobre los acontecimientos de 1810. Entonces, eso es un documento histórico importante, una versión de lo que sucedió en 1810, el 20 de julio, por parte de dos protagonistas, Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas, que fueron actores del periodo de la independencia de la mal llamada Patria Boba, o la denominada Patria Boba. Pero eso no es historia todavía. Entonces, eso es lo más importante que hay que resaltar. Está la obra del obispo Lucas Fernández de Piedrahíta, que es una descripción de los actos de conformación de la Nueva Granada, que también se escribió, diríamos, en la perspectiva de dar cuenta de un hecho histórico, pero todavía no podemos decir de que ahí estamos construyendo género histórico. Eso era lo que les iba a señalar. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, démosle la palabra a los siguientes compañeros que van a hacer su presentación. Bien. Tiene la palabra Luis Eduardo Babilonia. Luis Eduardo, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Profe, no comenzaba yo. Mija, pero usted dijo que te diera más tiempecito. Bueno, entonces arranquemos con usted si ya está dispuesta. No Sí, ya. Los 10 minutos que me pidió, pero bueno, ya. Dele, arranque usted, Charly. Bueno, el subtítulo de Memorias comienza hablando sobre la obra de Restrepo, del autor Restrepo, y el esfuerzo de documentación y análisis que buscaba reconstruir un proceso histórico. Habla sobre el juicio de la historia emitido por él mismo y que fue adoptado por los contemporáneos que empezaron a escribir sobre los acontecimientos en los que habían participado. Que casi todos estos textos corresponden a preocupaciones por aclarar asuntos específicos, desatan acusaciones concretas o buscan explicar sucesos que tienen o que no han tenido súbita importancia. Casi ninguno tiene intereses independientes como obra histórica, y destaca que entre los memoristas están Francisco de Paula Santander, José María Obando, Florentino González, José Hilario López, y hace importante alusión a la obra del general Joaquín Posada Gutiérrez, que fue cartagenero, el cual participó en la guerra de independencia y luego en casi todos los conflictos pues, de las guerras civiles del país entre 1826 y 1863. Consideran que fue un respetado político secundario, miembro del Congreso en representación del conservatismo, y que desde 1863, casi con 70 años, comenzó a escribir sus memorias, lo que había visto en su servicio al país. Empezó a contar los sucesos que había presenciado, pues citando las palabras de este mismo, dice que no busque el lector en este libro la rígida corrección propia de la obra didáctica, ni la florida elocuencia de aquellas que se escriben por hombres competentes para entretenimiento y solaz. No soy literato ni pretendo ser erudito, un erudito consumado. No soy más que un viejo soldado que después de haber gastado mi vida en servicio de mi patria, creo poderle ser útil todavía escribiendo lo que vi y lo que supe antes. Aquí hace una aclaración y dice que la autoridad de la historia requiere detenerse más en la disquisición de los principios y en los juicios de los hombres más que en la relación de los acontecimientos. Que es la búsqueda de las causas que han producido consecuencias lamentables y el fallo sobre las responsabilidades de los protagonistas, lo que importa.
dice que la visión de la historia se ve más que todo como un tribunal de los acontecimientos humanos. También se hace relación de la visión de Posada y de Restrepo, los cuales consideran que lo que ha confrontado al país es la acción de dirigentes políticos y militares que hicieron la guerra de independencia y trataron de organizar las instituciones de la República. Son ellos los responsables de los éxitos y fracasos de Colombia. Acá se habla de la memoria de este periodo que dejó sin cubrir la historia de la revolución. El autor considera que las memorias conforman un texto mucho más atractivo que los de Restrepo, pues más que todo por la atención psicológica de los protagonistas y los intereses y objetivos de estos. Que Restrepo tiende a caer en una acumulación cronológica de acontecimientos y que Posada le presta atención a los personajes, que esta preocupación le da más vida a los conflictos políticos y militares que se narran. Posada encuentra elementos pequeños, quizás por no considerarse historiador, y que estos elementos secundarios le dan un contexto más preciso a la acción histórica. Entonces, esa es la participación. Bien, Cherlyn. Demos la palabra a Ana Fernanda. Ana Fernanda, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Tiene la palabra, léanos su informe. Bueno, a mí me tocó el subtítulo Acosta y Plaza. Bueno, ahí en el pedazo que me tocó, bueno, pues en el informe empiezo como que, pues, estos dos hombres se dieron como a la tarea se dieron a la tarea de hallar, de buscar los antecedentes del nuevo país que se estaba construyendo en esos tiempos, tanto de descubrir el pasado nacional hasta las culturas indígenas y hasta la época colonial. En este texto ellos nos explican, o sea, el autor principal nos explica el recorrido que ellos tuvieron por todo lo que pasaron y todo lo que debieron hacer para llevar a cabo su objetivo principal. También habla sobre la historia de Joaquín, de Joaquín Acosta, donde inicia con que él se volvió mayor de edad. Cuando él se vuelve mayor de edad, fue en los tiempos de la Reconquista y los triunfos de Bolívar. Y en 1819 él deja de estudiar y se une al ejército. En 1825 se va para Europa, pero con la idea de los estudios científicos. Y en el tiempo que él está estudiando, conoce a Alejandro, Juan Bautista y de Stud, Augusto y entre otros dos personajes más. Joaquín también hizo parte de la política, hizo parte de la Asamblea Provincial de Cundinamarca, que fue entre 1833 y 1837. También hizo parte de la Cámara de Representantes entre los años entre 1834 y 1843. Y también fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pedro Alcántara del Partido Conservador. Esto fue de 1843 a 1845. Después que él es ministro de Relaciones Exteriores, vuelve nuevamente a estudiar, se va para los Estados Unidos y él empieza como que a investigar nuevamente para realizar un libro, y es donde publica el mapa de Nueva Granada y reedita el Seminario de Caldas. Él le da a la imprenta el compendio histórico del descubrimiento de la colonización de la Nueva Granada, y aquí ofrecía una explicación más veraz sobre el proceso de establecimiento español en Nueva Granada. Cuando él se va al exterior, pues todo esto pues también lo ayuda a enriquecer el conocimiento, y en cuanto al compendio, lo ayuda para ofrecer una imagen distinta y rigurosa
y segura de las culturas indígenas. Y para adquirir este conocimiento también tuvo que recurrir a la documentación publicada con respecto a su tema de interés, y a raíz de esto él elaboró varias crónicas inéditas como las de Juan Rodríguez y Pedro Aguado. Y gracias a este interés que él tenía, pues también encontró mucha documentación pues que se le entregaron de primera mano, y el deseo de Acosta era elaborar un libro que fuera de uso elemental para dar a entender la situación social en que Europa halló las diversas regiones de América en la era del descubrimiento, tanto en la forma de los primitivos establecidos coloniales y la evolución, y también trata de descubrir en este libro las culturas indígenas, pero dentro de la perspectiva del racismo. Y en cuanto a Antonio José de Plaza, pues de este casi no se habla mucho, pero sí empieza con que dice que él nació en Honda en 1807, estudió para abogado y se graduó en Santa Fe en los años de 1820. Tuvo una vida política también, fue gobernador de Mariquita durante el periodo de la dictadura de Bolívar. Era opositor al gobierno de Santander y del partido de José Ignacio de Márquez y Herrera. Él escribió un libro también que fue basado por el de Acosta, y aquí abarca los mismos temas que también, o sea, él también pudo adquirir la misma documentación que tuvo Acosta, pero Plaza se extendió al periodo colonial, y bueno, esto también fue una novedad para muchos porque estaba en un campo más amplio sobre la colonia. Y este fue adquiriendo el conocimiento sobre el pasado, porque este era el que le permitía progresar y esas cosas. La historia, desde el punto de vista, en este caso, es del autor. Él dice que la historia se puede limitar a narrar incidentes y acontecimientos porque esta es la función de la crónica. Y se explica que estos elementos, tanto como las causas y las consecuencias, que nos ayudan a comprender las acciones humanas. El elemento que más utiliza Plaza con frecuencia aquí en su libro es explicar los procesos históricos, que es el carácter de los pueblos y las naciones, el carácter español, el carácter indígena, que constituyen fuerzas que actúan e influyen en la vida colonial. Y él tenía la idea de que Europa había vivido entre 1500 y 1800, un periodo de un incesante progreso que se daba más que todo al estancamiento, la decadencia que viene en las colonias. Cherlin estaba hablando sobre el libro también de Restrepo, y el autor estaba haciendo una conclusión hizo una conclusión sobre Acosta, el libro de Acosta, Plaza y Restrepo. O sea, como que las similitudes que habían entre estos tres autores. Decía que una historia se basaban sobre la historia desde la evolución de las culturas indígenas hasta 1832. Incluían el aspecto político neogranadino y estaban vinculados al partido conservador, pero Restrepo era más hacia la visión autoritaria y patricia del país, y Plaza era más al liberalismo ideológico. Y estos tres mantenían la confianza en las instituciones republicanas y en el destino del país. Ese es mi informe, profe. Ana, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Luis Eduardo Babilonia. Luis Eduardo, ¿te encuentras por ahí? Luis Eduardo lleva 3 clases sin venir. No sé qué pasa.
Entonces tiene la palabra la señorita Mónica Rodríguez. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo le va? Tiene la palabra señorita Mónica. José, buenas tardes, José. ¿Te encuentras? Ahí te veo. José. Mónica o José, cualquiera de los dos, necesito que presenten su informe. Bueno, y Franco. Aquí estoy, profesor. Bueno, entonces, bien, Mónica, tiene la palabra. Después de Mónica, entonces viene José. José tiene la palabra después de Mónica. Mónica, buenas tardes. Gracias por venir a clase, la escuchamos. Buenas tardes, profesor. Bueno, entonces yo voy a referirme, a la obra de José María Quijano, que, digamos, estuvo centrada sobre la polémica de la independencia. Entonces, José María Quijano, él nació en 1836 y era conservador. Y era miembro de una importante familia de comerciantes. Él había estudiado en medicina, él viajó por Europa. Cuando regresó, él pues se puso como su familia a hacer negocios con algunos amigos y quedó en quiebra. Entonces, él se dedicó luego a otros oficios, entre esos el oficio de historiador. Cuando ya él llegó a su edad adulta, ya se había como apagado todo el tema del furor de la ideología del utopismo liberal que había marcado pues, los inicios de la época republicana. Él luchó con los conservadores en la Guerra Civil de 1861. Allí a él lo hirieron y como producto pues, del reposo que tuvo que tener, se puso a escribir un diario que llevó de manera intermitente hasta 1877. Fue director de la Biblioteca Nacional bajo el régimen liberal, pero luego lo despidieron en 1873 porque escribía unos artículos muy violentos contra la dictadura venezolana de Antonio Guzmán Blanco. Él era como muy acérrimo con todo el tema de la independencia y digamos que él, perdón un momentico, él fue muy solidario o él escribió a favor en un periódico que él dirigió en compañía de Jorge Isaac, que fue La República desde 1867. Él pues ahí escribió a favor de la independencia de Cuba, defendió también al Paraguay y con frecuencia escribía sobre los expansionismos norteamericanos, europeos y brasileños. Fue congresista por el estado de Antioquia y en 1881 asistió al Congreso de Americanistas de Madrid. Él ahí aprovechó y visitó el Archivo General de Sevilla, en donde buscó documentos sobre las fronteras colombianas y con esa información él publicó una obra que se llama Límites Generales de los Estados Unidos de Colombia. Esa la publicó en 1881. Pero luego, digamos que su obra central se basa en rescatar la figura heroica de los independentistas, de los líderes de la independencia. Y esto empieza por una polémica que él, entabla con Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro, en varios de sus artículos, él escribía de que los primeros próceres que conocemos de la independencia, como Nariño, como Torres, dice Caro que ellos realmente no estaban buscando la independencia, que ellos lo que querían era como una libertad civil en el Estado cristiano. O sea que, según Miguel Antonio Caro, estos personajes lo que querían era mantener cierta libertad con respecto a la monarquía española, más no, dejar de pertenecer a la monarquía española. Caro era monarquista también. Y Caro entonces dice que fueron los héroes siguientes como Santander o como Antonio Páez los que entablaron entonces ya este discurso de la independencia de España, y él cataloga a estos, estos que eran militares, entre otras cosas, porque Nariño y Torres no fueron militares, entonces dice que estos eran militares que no eran cristianos, que no eran creyentes,
que pertenecían a logias, pues como ya sabemos muchos eran masones, que eran herejes y que fueron ellos los que llevaron o trajeron el liberalismo al país y por tanto la anarquía, que se había, cuya máxima expresión del liberalismo y la anarquía había sido la Constitución Liberal y Federal de 1863. Entonces, esto, pues Caro no está de acuerdo con esto y Caro dice, bueno, y toda esta discusión se genera a partir de una celebración de 20 de julio, en donde empiezan a hablar sobre la independencia. Entonces, Caro empieza que no está Otero, que no está de acuerdo con Caro, dice que no, que sí era desde un principio, desde 1810 la intención sí era independizarse de la monarquía. Entonces él empieza a escribir una amplia obra en donde él empieza a exaltar la tradición de los héroes de la independencia. Vemos aquí porque esta obra que él escribió, digamos, se convirtió en uno de los primeros libros de enseñanza de historia. Entonces allí esta enseñanza de la historia de los héroes, ¿no? Es de los héroes, pero esto lo escribe Quijano a partir de llevarle la contraria a Antonio María y a Caro, y entonces él escribe esta obra que es donada a la Biblioteca Nacional y que se puede consultar en un fondo llamado Quijano Otero. Dice que él había publicado otros artículos antes, pero realmente su obra más importante es esta, se llama Compendio de Historia Patria, que más bien es un relato cronológico centrado en la conquista y la independencia. Lo que se resalta de esta obra es la forma como está escrita. Se dice que está escrita con un cuidado literario extraordinario. Y lo que Quijano Otero utiliza es una prosa que es identificada o llamada 20 juliera, o sea, como una prosa especial con la que se escribía para la celebración del 20 de julio. Entonces, aquí se coloca un ejemplo de algo que escribió Quijano Otero sobre la muerte de Ricaurte y dice así, ¿no? Entre comillas, y antes de caer el sol, el grito de victoria llenó los valles de San Mateo y voló al infinito, como el epitafio que 1300 valientes ponían sobre la inmensa tumba. En el espacio y en la mortalidad se preparó Ricaurte. Entonces era como una prosa muy bien elaborada, un género literario muy bonito, ¿no? Como muy cantado, muy poético, digamos, con eso él era, como con esa poesía, él trataba o intentó, digamos, exaltar la vida de los héroes de la independencia. De hecho, Quijanos, él organizó una de las celebraciones que fue la de 1872, y allí pues hubo alegoría a los próceres, hicieron como representación en vivo de las batallas, se hizo desfilar el acta de la independencia que llevaban, dicen, las más bonitas descendientes de los mártires de la patria, que fueron escogidas pues por ser como las más bonitas y todas eran descendientes de esos mártires y estaban adornadas con azucenas y estaba la bandera tricolor, o sea, él hacía toda una exaltación, pero además la forma como él escribía la historia es muy bonita. Hay gente que pues la critica precisamente por no tener como un rigor, digamos, histórico como tal, porque más que todo es narrar los hechos históricos, pero sí se resalta en la forma como está escrita. Digamos que esta obra se constituyó, la obra de Quijano Otero se constituyó en el libro por excelencia de la enseñanza de historia por el carácter republicano de su ideología y la defensa radical de la independencia. O sea, en ese momento el interés entonces en la enseñanza de la historia era recalcar la versión de que desde un principio sí hubo una intención inicial por la independencia de América, de España, cosa que hemos visto y que ya también se ha puesto en entredicho porque ya hemos visto en
en lecturas anteriores que finalmente en un principio no era así realmente la intención de independizarse de la monarquía, sino que las cosas se fueron dando por la institución del rey. Pero bueno, él se dedicó, y ese es como el aporte que él hace a la historiografía colombiana, de rescatar esos héroes de la independencia y marcar pues obviamente ese carácter independentista de las luchas que se vivió en Colombia y en América, bueno, lo que en ese momento era la colonia española en esta parte. Ok, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. José, tiene la palabra. Nos presenta su informe, por favor. José. Livana, buenas tardes, señorita Livana. ¿Se encuentra por ahí? Profe, aquí estoy. Buenas tardes. Livana, muy buenas tardes. La bondad y nos da su informe. Bueno, el capítulo que me tocó se llama Memorias. En esta parte del texto, José Mario Melo inicia hablándonos sobre la obra de Restrepo, de cómo a través de su investigación documental y analítica intentó reconstruir un proceso histórico en su conjunto. Muchos escritores como Restrepo buscaban justificar, emitir y explicar diferentes acontecimientos bajo sus propias versiones. Los autores de estos textos se le llaman memorialistas. De esta manera, Jorge Melo nos da algunos nombres de ellos, como fueron Francisco de Paula Santander, con su texto Apuntamientos para las Memorias sobre Colombia y la Nueva Granada, 1837. También José María Bando, con su texto Apuntaciones de la Historia, 1842. José Hilario López, Memorias 1957, entre otros. Pero muestra su interés por las obras del general Joaquín Posada Gutiérrez, el cual fue partícipe en las guerras de independencia y en diferentes conflictos en 1826 y 1863. En esta última fecha decide escribir sus memorias, contando la disolución de Colombia en 1830 y la historia trágica de la Nueva Granada. Escribió las Memorias histórico-políticas, donde narra sus vivencias en la época de la independencia entre 1820 y 30. Gracias a este texto podemos ver lo que sucedía en el mundo colonial en 1830, de cómo los indios se quedaron sin sus tierras, también pedían limosnas, algunos hasta no tenían brazos ni piernas y los niños andaban desnudos. Este era el panorama de las ciudades y de las aldeas. Según Jorge Melo, Posada tenía una visión de la historia como un tribunal de acontecimientos humanos y tenía una posición política más explícita que la de Restrepo, pero defendía su imparcialidad, es decir, como si su conformismo con las ideas conservadoras fuera justamente su análisis histórico, lo que le haría pensar que en el liberalismo recae la responsabilidad de la catástrofe nacional. Por último, según el autor, el libro de Posada es mucho más llamativo que el libro de Restrepo, ya que Posada narra de forma más dramática, tiene una mayor atención por la psicología de los protagonistas, al igual que por sus intereses y objetivos. Y además de eso, se encarga de narrar aspectos de la vida cotidiana, como son las fiestas y las celebraciones populares. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Livana. Démosle la palabra a la señorita Claudia Esteban. Señorita Claudia, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, profesor. Bien, ¿y usted? ¿Y todos ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, entonces yo voy a hablarles de José Manuel Restrepo. El trabajo más destacado en historiografía producida inmediatamente después de la independencia corresponde a este autor, a José Manuel Restrepo,
con su obra La historia de la revolución de la República de Colombia. La obra fue escrita en 1827. Como pequeños datos de su biografía, el autor indica que José Manuel Restrepo en 1807 se radicó en Antioquia, su tierra natal, después de haber estado en contacto con Mutis y con Caldas y haber estudiado Derecho en Bogotá. En 1809 escribió una memoria geográfica de la provincia antioqueña, que fue publicada en el Semanario del Nuevo Reino de Granada. En 1810, cuando tenía 29 años, la independencia lo lanzó al ruedo político, que aunque lo hizo con desgano, lo obligó a cargos elevados. Uno de ellos le permitió ir a Estados Unidos, de donde regresó en 1818 para ocupar las gobernaciones de Antioquia. Luego fue diputado en el Congreso de Cúcuta y de 1921 a 1930 ministro del Interior. La posición política de él fue haciéndose cada vez más conservadora. José Manuel Restrepo pasó de federalista, luego a santanderista moderado y finalmente bolivarista republicano. A partir de 1849 se identificaría plenamente con el Partido Conservador y finalmente en Atlas, de la lucha política y militar para alcanzar la independencia. La obra de Restrepo fue acogida como imparcial y verdadera, aunque por ser tan reciente, algunos de sus contenedores políticos, como José Fernández de Madrid, exigían correcciones pertinentes. Así que el texto era considerado por el propio Restrepo como provisional, ampliando su versión hasta 1958, donde dio campo a extensiones y correcciones. Y ahí entra entonces el tema de las personas que leyendo eso también querían contar cómo fue el cuento desde su punto de vista, y ahí vienen las memorias de lo que estaba hablando nuestra compañera anterior. Desde la primera edición de este libro es evidente la visión que tiene Restrepo de su función como historiador. Comprender las causas de las transformaciones políticas y sociales y convertirlas en enseñanzas sobre el futuro. En la búsqueda de las causas del proceso de independencia, él encontró, por ejemplo, el interés de los criollos por acabar con el monopolio comercial español, la discriminación contra los criollos, la mala administración de justicia y las restricciones a la educación y a la ilustración. Este texto, la historia de la Revolución de la República de Colombia, es una narración política militar que sigue una organización cronológica y que se detiene a veces solo para la narración de una situación especial de un héroe específico. Recordemos que así se escribía la historia. Héroes y proezas. Él dejaba aparte aspectos como los enfrentamientos sociales y raciales de las castas, las dificultades económicas o fiscales. Esto solo aparecía solo en la medida que tales eventos tenían influencia directa en lo político o en lo militar. Por eso los agentes históricos del libro pues son los dirigentes militares y políticos. En este tipo de visión de Restrepo, el historiador es el que establece la verdad de los hechos, elabora la trama de los acontecimientos, evalúa las intenciones y los resultados de los protagonistas y termina pues emitiendo un juicio. Entonces, en ese momento que se escribió ese libro, el historiador era un hombre sensato e imparcial que emitía el fallo de la historia, pero a la luz de sus convicciones. Entonces ahí viene, creo que el tema de discusión sobre la obra, y es que para mantener la imparcialidad cuando se narran o se evalúan procesos históricos, hay muchos problemas cuando existe un sesgo por parte de la opinión o de las opiniones personales de quien la escribe. En esta obra hay tres problemas. Primero, que aunque los relatos de Restrepo no se les puede achacar deformaciones conscientes de los hechos o presentaciones amañadas de los acontecimientos, desde las primeras páginas se nota cómo su posición política y social sesga la presentación factual. Los prejuicios de Restrepo influyen en la valoración de los acontecimientos. Para él,
por ejemplo, perteneciente a la gente de bien, eso está entre comillas y me llama la atención porque eso se oyó hace poco en Colombia también, la gente de bien, pues no es fácil mirar con confianza las acciones políticas que conducían a agitar o movilizar el pueblo. En segundo lugar, el segundo problema es que para Restrepo los actos políticos contrarios al bien nacional son producidos por las pasiones políticas, pero del contrario, ¿no? Entonces, en la obra atribuye los actos que él desaprueba a nivel personal al estímulo de las pasiones, pero los actos que coinciden con su opinión también personal, pues provienen de los más puros ideales del bien público. Entonces sublima a sus pares políticos. Por ejemplo, las peores censuras van hacia los dirigentes políticos que apoyan a grupos sociales o étnicos, entre comillas, inferiores, como los negros y los pardos. Y entonces, esos dirigentes son señalados como los demagogos que se apoyan en, abro comillas, que me parece terrible lo que está escrito, la es del pueblo o la gente de color. Entonces ahí para Restrepo caen, por ejemplo, Antonio Nariño, Padilla o Germán Gutiérrez de Piñeres. El tercer problema de la obra es que el tono de la obra es muy hostil. Es tan hostil con los españoles como con los grupos plebeyos en acción política. Entonces, los santanderistas caían en estas censuras, pero no así los conservadores conformados por boliveristas y por santanderistas moderados. A pesar de esos problemas, dice el autor de esta lectura, que la obra es una referencia necesaria para los historiadores posteriores y el modelo historiográfico fue repetido muchísimas veces. Restrepo, como dije anteriormente, amplió esta obra y siguió editándola y extendiéndola y narrando los hechos hasta 1854. Y finalmente, Restrepo, saliéndonos de esta obra, el autor nos dice que es Problemas de conectividad. Estaremos del manejo de la cara de la moneda. Sí, adelante, Claudia. ¿A dónde quedé? Vamos hablando de lo último que hizo. Sí. Sí, perfecto, de lo último. De todo. Ok, lo último que hizo, lo escribió lo que se constituye como la primera obra de historia económica en Colombia, con las memorias sobre la monetización del oro y la plata de la Nueva Granada, que la escribió en 1857, en donde su fuente principal fueron sus propios conocimientos, pues la dirigió desde 1828 hasta 1860. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Demos la palabra a John Randy. John Randy, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. A mí me tocó el apartado de a finales del siglo, que es erudición y costumbrismo. Primeramente, se habla de la consolidación de la historia con pretensiones científicas. Se apoya esencialmente en el desarrollo de la crítica de las fuentes y esa hoja de la investigación erudica. Se rastrean sus orígenes hasta el Renacimiento italiano, además de avanzar en la escuela diplomática francesa. Aunque para llegar a lograr a esto, se da una construcción verdadera del pasado, se utilizan los instrumentos de ese historicismo alemán, y su ejemplo tradicional como Leopoldo von Ranke, donde surge ese historiador profesional empeñado en manejar multitudes de documentación primaria y donde se somete a la fuente a una estricta crítica testimonial para conseguir esa tan anhelada verdad histórica. La segunda mitad del siglo XIX es una preocupación por desarrollar una metodología para interpretar los sucesos históricos y que además tuvieran validez científica similar a la que alcanzaba las ciencias naturales. Se hicieron ciertos esfuerzos por definir esa metodología histórica que permitiera encontrar leyes de desarrollo histórico, ya sea aplicar conceptos
de causalidad a la historia humana o definir ese sentido del acontecimiento, es decir, este positivismo que se quería emplear. Aquí en Colombia se encontró o se sintieron algunas resonancias de la primera, de ese historicismo, y en 1880 la preocupación por las fuentes se amplió en los historiadores colombianos, utilizando depósitos documentales, publicaciones de fuentes inéditas y ejercen cierta fuerza para la organización de un archivo nacional. Aunque no se fijan tanto por los aspectos teóricos y metodológicos de su oficio, por lo que resulta compleja esa influencia concreta de modelos europeos. Además de que se tenía cierto afán por desarrollar el pasado, y en 1902 se forma la Comisión de Historia y Antigüedades, que más adelante sería la Academia Colombiana de Historia. Las últimas décadas del siglo pasado vieron una diversificación de las formas y tendencias y orientaciones de la escritura histórica. Primeramente, se siguió la historia y su corriente erudita apoyada más firmemente en los documentos, en las fuentes, donde se ampliaría su visión. Segundo, surge una modalidad de historia anecdótica y costumbrista, como transporte de una visión conservadora de la sociedad. Y tercero, se desarrollan dos géneros de trabajos que refuerzan la búsqueda de antecedentes históricos del país o glorias locales. Primeramente la biografía, la segunda la historia local y regional. Un ejemplo de esto fue que entre 1880 y 1930 esa visión conservadora en los campos, mientras los liberales se refugiaban en los estudios eruditos. Estos conservadores trataban de imponer cierta percepción a través de las enseñanzas elementales y secundarias. De los historiadores de costumbres, el más conocido es José María Cordovez, nacido en 1838 en Bogotá. Aplica ciertas reminiscencias donde son una acumulación de crónicas y memorias personales de estudios líricos. Motivados por el interés que genera la crónica, satisfacen la curiosidad del lector, el contenido bastante agitado, y donde este trabajo está en su ambiente. O sea, la mayoría de sus trabajos estaban ambientados a lo que este mismo vivía y donde estaba a veces presente en su diario. Las primeras publicaciones eran temas típicos de contenido de memorias, donde describe bailes, espectáculos públicos, costumbres de colegio, y más adelante fue haciendo temas de incidentes donde había sido testigo, por decirlo así, elecciones, guerrillas, etc. Entró siempre en la reconstrucción ambiciosa de algunos procesos o periodos políticos apoyados a la investigación de información documental. Testimonios de estos escribió La historia de la conspiración de 1828. Es una biografía de Pedro Antonio Vicario, que era vicario del Ejército de la Independencia. Si bien se apoya en las prácticas cotidianas de los historiadores, es fiel a su estilo costumbrista, narración salpicada de anécdotas y descripciones y reconstrucción. Algunas obras similares a estos fueron Pedro Ibáñez y la Crónica de Bogotá. Eduardo Posada también habló sobre las crónicas de la capital. Manuel Uribe hizo trabajo regional en lo que sería la geografía de Antioquia. Y se menciona por último cómo la biografía como género histórico también se practicó desde temprano, y uno de estos fue Tomás Cipriano, que publicó a mediados de la década del 50 una obra sobre Simón Bolívar y otros autores. Ya listo, profesor. También intervención. Muy bien, John Randy, muchas gracias. Se encuentra la señorita Luz Adriana Torreglosa. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Adriana? Buenas tardes, la escuchamos. Gracias. Estoy bien. Bueno, hablaré un poquito sobre el subtítulo de José María Quijano Otero y la polémica de la independencia. Ya lo tocamos, pero quiero tocar un aspecto que no me llamó la atención y que quiero resaltar. Bueno, como bien observamos en el subtítulo, habla sobre la polémica de la independencia. Relaciono este subtítulo con los acontecimientos o la contraposición que hubo desde
entre el autor José María Quijano Otero y el autor Miguel Antonio Caro. Caro hablaba en sus distintos artículos que había escrito anteriormente sobre cómo su concepción de las celebraciones del 20 de julio estaban direccionadas no hacia un ámbito de independencia, sino más bien a que la independencia había sido una consecuencia de las perdón, ¿me escuchan? Sí. Cómo la independencia había sido una consecuencia de las primeras concepciones que se tenían con respecto a toda esta revolución. O sea, no había sido un aspecto primordial o una concepción primaria para todo este suceso. En contraposición se encuentra el autor José María Quijano Otero, quien resalta que el aspecto principal era la independencia desde un comienzo, que no fue una consecuencia de otras ideas primarias, sino que la independencia como tal era una idea primaria. Esta concepción de Quijano Otero fue la que tuvo un poco más de relevancia a nivel público, fue la que tuvo más aceptación, por lo cual se fue dispersando en los ámbitos ilustrados como la educación y los profesionales, se fue ampliando, ya que daba una visión un poco más republicana y estaba de la mano al sentir de la época, que era tomar la independencia como aspecto principal y central, y que la población pudiese sentirlo. Bueno, esto es un poco o básicamente lo que de pronto quieren hacer alusión con el subtítulo de la polémica de la independencia. Bueno, el texto de Quijano, que pues se realizó adquiriendo distintos documentos que se hablara de la independencia y de cómo esta fue prioridad o fue una idea principal, se configuró y se juntó en el texto Compendio de Historia Patria. Bueno, Quijano tuvo, como ya les había comentado, una muy buena acogida, llegando a ser su texto reeditado y producido en una gran cantidad. Fue distribuido con más fervor que otras ideas, que no fuesen que la independencia no había sido el papel principal. Bueno, también se destaca, como ya habían dicho la compañera Moni, que el texto de Quijano Otero tuvo un tinte un poco más literario en vez de algo más teórico en cuanto histórico, sino que tuvo una prosa un poco más literaria que la hacía tal vez, sí, más novedosa. Bueno, entonces esa sería mi pequeña intervención. Muchas gracias, Adriana. Demos la palabra a Luisa Milena Guerrero. Señorita Luisa, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, profe, ¿y a usted? Muy bien. Adelante. Bueno, a mí me tocó el subtítulo de la historia como apología de Groth y Samper. Y pues este autor empieza primero diciendo que a través de los del crecimiento de conflictos políticos, pues aquí empezó como a surgir la necesidad de colocar de cierta manera una interpretación histórica como base pues de las perspectivas políticas que pues en ese momento estaban como en una reforma. Recordemos que pues estamos en el paso de Colombia. Estamos en el paso de colonia a república, entonces necesitábamos como de cierta manera una identidad colectiva. Entonces dice que uno de los primeros ejemplos de esto y de este intento pues fue José María Samper, quien publicó en 1853 el libro de Apuntamientos para la Historia, donde pues principalmente Samper siempre
Wilfran, no sé, pero a mí me tocó este. Bueno, decía que Samper pues siempre estuvo a favor de los grupos liberales desde el gobierno de Tomás Cipriano, y esto también lo condujo a él a tomar pues una campaña bastante fuerte en cuanto pues al periodismo a favor pues de la expulsión de los jesuitas. Y dando pues ese contexto, ya viene lo de los apuntamientos para la historia, que pues fue la obra de él, donde pretendía dar como un enfoque a hacer una historia filosófica donde se utilizará el método moderno. Y realmente pues no logró abarcarlo o sea, no logró abarcarlo de esa manera, y pues de cierta manera tuvo que conformarse y escribir sin muchos documentos una serie de cuadros históricos que pues enlazaban con el método. El método moderno, que es el que les nombré anteriormente para Samper, pues incluía ciertas prácticas eruditas. Eh, los eruditos, pues si no saben, a las personas se le denominan así a las personas que tienen como que profundo saber en algún tipo de conocimiento, especialmente en la historia. Entonces, pues el método moderno tenía esas prácticas eruditas, y su segunda práctica era que pues la búsqueda de principios interpretativos. En cuanto a las prácticas eruditas, era que se buscaba pues que la historia obviamente debía basarse en documentos y tenía que tener un análisis crítico. Y en el segundo método, que es en la búsqueda de análisis interpretativos, pues el objetivo era pretender explicar como las causas de los desarrollos políticos y someter el proceso histórico a una valoración o alguna evaluación. El esquema filosófico que aplica Samper en su obra es pues la contraposición entre las fuerzas del progreso y de la reacción de los que miran el futuro y miran el pasado. Es decir, él da como una visión al gobierno, y esto significa que los demócratas se apoyan en el pueblo mientras los reaccionarios defienden a las oligarquías. Entonces él connota que los primeros, o sea, los demócratas, son consecuentes y lógicos y pues quieren establecer en sí una sociedad sin opresión. Y habla que los segundos, pues su objetivo es más que todo los privilegios y el interés personal. Tiempo después, Samper escribió más contenido histórico, como el ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas, donde las ideas pues centrales siguen encaminadas a una defensa pues de la democracia en latinoamericana en condiciones pues ambientales, étnicas y económicas. Y también pues hace un análisis de los elementos negativos de la Constitución Social Hispanoamericana, es decir, pues del caudillismo, el fanatismo clerical y el centralismo. Un análisis también para destacar en estos escritos fue que Samper dice que los factores étnicos se han hecho más importantes de lo que pues en ese momento lo tomaban de interés, ya que esto pues denota que va estrechamente ligado al clima, porque él dice que la distribución de los grupos raciales sigue al clima. En cambio, tenemos pues de cierta manera un poco lo contrario con Groth, ya que la apología que él toma es como que sumida a la época colonial. Y si me permite, voy a citar algo de un escrito de Groth que dice: no somos indios, somos hijos de los españoles, y por ello tenemos una sociedad que hemos podido hacer república. Por ello tenemos ciudades con gente culta, donde ahora 300 años no había sino selva habitada por bárbaros. Como podemos ver, él como que no tiene alguna postura, o bueno, más bien rechaza esa cultura indígena, cosa totalmente contraria a lo que pues hacía Samper. Entonces pues él lleva
lleva una visión conservadora de la historia, donde una de las principales funciones de esta fue defender y perpetuar las tradiciones del pasado. Para describir pues a la obra de Groth, él se apoyó en autores como Acosta y Restrepo, y después esto como que le ayuda a construir un texto centrado en la historia eclesiástica, donde relaciona como todos los aspectos en la historia civil. Asimismo, también pues afectaba un poco la posición y la acción de la iglesia. Y asimismo, pues él dio como una historia cohesionada de la información que teníamos a partir de la conquista hasta 1830, resaltando pues siempre positivamente la acción de los españoles durante la conquista, durante la colonia y conquista, y pues todo lo que nos dejó. Luisa, terminaste. Muchas gracias. Ailín María tiene la palabra, señorita. Sí, profesor, gracias. Bueno, a mí me tocó la parte de que se titula Acosta y Plaza. Bueno, en el texto titulado Historiografía Colombiana de Jorge Orlando Melo, aquí el autor hace mención a dos personajes que son Joaquín Acosta y José Antonio de Plaza. Si bien el autor aborda los diferentes procesos y mecanismos para llevar a cabo las obras sobre las colonizaciones en la Nueva Granada y las culturas indígenas de estos dos autores. Por un lado, el autor se centra primeramente en Joaquín Acosta, eh, en cuanto a su obra titulado el Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada en el siglo XVI. Si bien él aquí ofrece una narración completa y exacta, aunque si bien también compendiosa, del proceso de establecimiento español en la Nueva Granada. Este trabajo cuenta con un esfuerzo en la utilización de las documentaciones que permitieron que se ofreciera una imagen rigurosa y segura de las culturas indígenas, es más que todo chipchas y del proceso de conquista. El libro relata a detalle las diversas expediciones de conquista. También hay un esfuerzo de descripción de las culturas indígenas, entre paréntesis, entre comillas, dentro de una perspectiva poco marcada por el racismo. Eh, el autor, por otro lado, también menciona que si bien existían limitaciones en las documentaciones utilizadas, que hace que se caiga en confusiones factuales, pero que sin embargo él menciona que es sorprendente la solidez crítica de Acosta, el cuidado en el análisis y confrontación de los testimonios. Por otro lado, centrándonos en José Antonio de Plaza, en su obra, bueno, cabe mencionar que él era graduado en Derecho en la década de 1820. Bueno, dentro de su obra declara en su libro que se titula Las Memorias para la Historia de la Nueva Granada, desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810, que también se extendió al periodo colonial. Aquí hay una diferencia con el primer autor, Acosta, y es el manejo de la documentación, pues si bien Plaza utiliza las mismas documentaciones de fuentes en su primer aporte del libro, las mismas documentaciones que utiliza Acosta. Un aspecto importante era que no se contaba sobre estudios amplios sobre la colonia que abarcó Plaza. También él se apoyó en diferentes documentos de cronistas que permitieron que él se adentrara hasta comienzos del siglo XVII. Para avanzar en su trabajo también se apoyó en documentos del Archivo de Bogotá, obras del padre Taurón y memorias de Virreyes, que fueron sus principales fuentes.
Otro punto también importante que considero era la visión histórica de José Antonio de Plaza. Era que, bueno, entre comillas, el conocimiento del pasado permitiría comprender las influencias de indígenas y españoles sobre la constitución del país, sobre su carácter y sobre su marcha hacia el progreso. Para José Antonio de Plaza, la historia no solo debía limitarse a narrar incidentes y acontecimientos, sino que también se debían enlazar estas para que se pudiera comprender las causas y consecuencias de las acciones humanas. También dentro de las explicaciones en la obra de Plaza, de los procesos históricos, los elementos que utiliza para explicarlos es el carácter de pueblos y naciones, el carácter español, el carácter indígena, los cuales constituyeron las fuerzas que activaban y influenciaban sobre la vida colonial. Listo, profesor, esa sería mi participación. Muchas gracias, Aileen. Tiene la palabra Wilfran. Wilfran, buenas tardes. Profe, pues yo no sé si yo fui el que me confundí o no, pero yo pensé que mi tema era la historia como apología, entonces no sabría qué hacer en este caso. Lo que pasa es que se asignaron a varios los mismos temas porque como son tantos y los temas más bien no eran tan numerosos, entonces no importa, son dos visiones diferentes o tres sobre el mismo tema. Apórtanos con tu informe que de todas maneras lo que hace es sumar, ¿sí me entiendes? A todo esto que estamos construyendo hoy con relación a esta imagen de la historiografía colombiana a finales del siglo XIX, sobre todo de mediados a principios del siglo XX. Tiene la palabra, Wilfran. Muchas gracias. Pues, profe, sumando a lo que ya dijo mi compañera Luisa, para poder entender esta parte del texto, lo tenemos también que entender en la época en la que nos encontramos, el contexto en que nos encontramos alrededor de este texto, de Groot y de Samper, que es en una Colombia que está pasando una crisis política después de la independencia, en donde podemos ver cómo la historia forma parte también de una lucha política. Esta se subyuga a esta dualidad política que hay presente en la nación, y lo podemos ver como el autor lo presenta alrededor de dos visiones de la historia marcadas políticamente por el conservador y el liberal, los liberales con Samper y las ideologías conservadoras con Groot. Samper toca la historia, se podría decir, desde un punto de vista casi más positivista, en donde él intenta mirar las fuentes con crítica, tener cierto detalle a la hora del estudio de las fuentes y de la historia, pero utiliza esta historia como un método para decir que como un método para poder entender la construcción de las estructuras de la República de Colombia en ese momento, que era en la actualidad. Y a través de esto, el autor de este texto menciona que Samper se puede ver claramente que tiene una idea de un desarrollo, de desarrollo, y por lo tanto una visión de que las sociedades deben elegir cierto camino, y por esto se puede ver claramente la visión un poco liberal de Samper en este aspecto. Hay que destacar que fue una persona que arremetió contra las antiguas estructuras coloniales y a las antiguas estructuras coloniales y españolas, en defensa de la nueva construcción de una república basada en las ideas de la Ilustración, y también de que como en sí hizo parte de los masones. Tenemos que también entender que tiene cierto acercamiento a estas ideas socialistas. El autor en una parte del texto lo remarca hablando sobre un discurso de él en donde atribuyó a Jesús unas ideas de socialismo e igualdad. Por lo tanto, esta visión se separa mucho de la visión de Groot respecto a la historia, mientras que Samper tiene una visión mucho más positiva sobre la independencia. Groot remarca la importancia que tuvo las entidades, las estructuras españolas y eclesiásticas, pues durante su primera parte de su vida académica se dedicó a la historia eclesiástica, principalmente defendiendo a la iglesia
y que por lo tanto poco a poco llegaría a defender las estructuras y el pensamiento español que estos habían entablado en la sociedad americana con la colonización. Cabe destacar que este autor remarca que gracias a los españoles, gracias a los españoles pudo haber un desarrollo en lo que hoy conocemos como América, y que al final nosotros no somos hijos de indígenas, sino hijos de las costumbres españolas y el pensamiento español, y que por lo tanto hubo la posibilidad de que esta sociedad fuera ilustrada y no como en una sociedad llena de bárbaros, como le denomina él a las comunidades indígenas, tratando de remarcar toda esta influencia que tuvo España a la hora de hacer un desarrollo en este territorio, y de que las estructuras el cambio estructural que realizaron los liberales durante la independencia y años posteriores hizo que la sociedad colombiana actual cayera en una crisis, que eso es lo que se trata de remarcar. Al final eso es lo que remarca el título de texto, cómo la historia al final terminó siendo una apología para desvirtuar o glorificar el proceso de independencia y los cambios que con ellos hubo. Samper halaga los cambios que hubo, es un ferviente republicano, mientras que Groot al final termina estableciendo que estos cambios fueron un proceso de decadencia para la sociedad, que estos cambios que realizaron los liberales fueron un proceso de decadencia de la república, y esto lo podemos ver en su pesimismo ya al final, ya como lo remuelta el autor del texto al finalizar de la vida donde ve con pesimismo cómo esa idea de una república de Colombia se había estancado y se había perdido debido a todas las falencias que hubo todas las falencias económicas y políticas que hubo al momento de formar la nación. Esa es mi participación, profe. Muy bien, muchas gracias, Wilfan. Juliana, entonces nos queda usted. Buenas tardes, tiene la palabra Juliana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, como a varios nos tocó el mismo apartado, pues en similitud con la compañera Claudia, les vengo a hablar un poco sobre José Manuel Restrepo. Y en este apartado el autor Jorge Orlando Melo hace referencia a él, puesto a lo que usted comentaba al principio, profesor. La historia como literatura surge luego de la independencia y posterior al hecho del 20 de julio de 1810, se inicia como esa preocupación por la escritura de la historia, por la escritura y narraciones de esos hechos del pasado de una nación que empieza a conformarse. Entonces, se hace mención a José Manuel Restrepo porque un detalle a resaltar de él es que su obra de la historia de la Revolución de la República de Colombia enmarca desde el siglo XIX como esa preocupación por los hechos del pasado de Colombia. Además que fue un ilustrado de finales del periodo colonial que se caracterizó por escribir sobre los hechos importantes, sobre las guerras y sobre los actores involucrados, valga la redundancia nuevamente, en los hechos de la independencia. Entonces, en esto, pues para agregar un poco más a modo personal, lo que llama la atención de este ilustrado del periodo colonial y en este autor que es muy reconocido aún en la actualidad, es que pese a que el historiador sea visto como que de una forma imparcial al momento de investigar, las atribuciones como políticas y sus
y sus pensamientos conservadores, ideologías y todas estas posturas de alguna u otra forma fueron involucrados en los hechos, puesto que aunque fue una obra de inicios de las décadas del siglo XIX, pues ya aún en la mitad se veía reflejado esa postura conservadora del autor y en eso puede entrar en discusión hoy día de que pese a que estamos llamados a ser imparciales, a que si bien investigamos, reconocemos los testimonios, los personajes involucrados en el contexto que investiguemos, nuestros pensamientos siempre y nuestras posturas creo que siempre van a estar involucrados en nuestra manera de investigar y en nuestra forma de relatar los hechos. Pues, y también otro dato a resaltar de esta obra de Restrepo es que fue una obra de que pese a que fue sobre los hechos de la independencia inmediatos, porque él se vio involucrado en estos hechos, fue una obra que se convirtió en referencia para los historiadores actualmente, porque ya en el siglo XX, inicios del siglo XX, se inicia el debate sobre esa escritura de la historia nacional, sobre qué autores o no tomar en cuenta, qué narraciones se deben dar o no. Entonces fue una historia que ayudó en cómo escribir esa historia, en cómo investigar sobre las luchas militares, actividades políticas, y también generó esa problemática que aún sigue vigente por investigar el dominio del Estado y las relaciones gubernamentales. Entonces vemos que en esta nueva literatura, en esta nueva historia vista como literatura, emergen personajes como José Manuel Restrepo, que hasta el día de hoy pueden generar diferentes discusiones y llevarnos a reflexionar sobre esa imparcialidad o no del historiador al momento de investigar. Juliana, muchas gracias. Ya terminaste bien. Bueno, muchas gracias por haber venido a clase y recuerden que tenemos la tarea de leer de la página 58 a la 73 el documento del profesor Melo. Hay 4 temas, escogemos uno de los 4. Voy a terminar la clase diciendo lo siguiente. Estamos construyendo república, porque fundamentalmente es eso. La historia de la historiografía en Colombia va de la mano con la construcción republicana. Eso tenemos que tenerlo claro. Y cuando estamos en estos procesos, sobre todo de construcción republicana en el siglo XIX, fundamentalmente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en estos temas? Hay múltiples matices y múltiples variables que se mueven dentro de esa historia de la construcción republicana. Hay crisis, obvio, con la muerte de Bolívar hay un giro impresionante de lo que es la construcción republicana en el manejo del Estado, porque ya pasamos bajo la influencia de Bolívar, pasamos a la influencia santanderista. Eso va hasta la muerte de Santander, diríamos, la década de los 30 son santanderistas. Luego viene la década del 40 ya otro giro, porque ya desaparecen las 2 grandes figuras de la revolución independentista y viene la pugna de los diferentes sectores republicanos por el control del Estado, de derecha, conservadores y liberales, ¿sí? Entonces, en esa puja por el control del Estado, por el ejercicio de la gobernación del Estado entre liberales y conservadores, van apareciendo en todo ese siglo XIX una serie de matices también de carácter discursivo con relación a la historiografía. De la historiografía republicana está marcada por el vaivén de las olas políticas en la construcción del Estado y en la construcción de una sociedad con instituciones republicanas. Entonces, esa
esa situación hay que tenerla siempre en consideración, porque bajo ese telos, bajo ese fondo histórico y político de la sociedad colombiana, está la historiografía como una expresión precisamente de esos ires y venires y de esas subidas y esos picos que representan la historia de nuestro país, que en el siglo XIX está cargada de guerras civiles, de confrontaciones de diferentes sectores. Por una parte están los terratenientes aliados con los sectores eclesiásticos y casi todos arropados en el Partido Conservador, y aquí hay unas élites también liberales, comerciantes, riquísimas también, con vínculos también con el sector terrateniente, pero de corte liberal, y en esos dos ejes se mueve bajo esas contradicciones políticas las fuerzas políticas, valga la redundancia, del control del Estado y del gobierno. Entonces aparecen historiadores que son liberales atacando las instituciones eclesiásticas y atacando de alguna manera esa historiografía que resalta lo colonial, lo español, lo hispano, lo católico, y de ese lado aparecen figuras como Groth también, que defienden esas instituciones y ese pasado colonial hispánico contra las posiciones liberales. Entonces esto es una cosa que uno siempre tiene que tener en consideración y que va a ser el fondo, diríamos, político, ideológico de ese gran discurso historiográfico nacional, que no es más que un correlato del discurso político republicano. Entonces ya para el siglo XX cambian un poquito las cosas, aunque usted sabe que esa gran transición se viene a dar ya entradas las dos décadas del siglo XX. Usted sabe que en 1930 aparece el Partido Liberal y lo que llamamos la República Liberal en el gobierno de Olaya. Entonces ya hay otro giro más modernizador, más de carácter democrático en términos liberales, bajo, diríamos, un fondo histórico europeo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero eso todavía no nos toca, porque eso es el contexto de fondo de lo que vendrá las próximas lecturas de la historiografía del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y el fenómeno de la nueva historia.